Nosotros estuvimos estudiando hace unos sábados 2 capítulos que son muy importantes para nuestra vida espiritual y especialmente en este último tiempo, y son los capítulos 8 y 9 de Ezequiel. Ustedes los encuentran en nuestro website del ministerio, en eslahoraministry.org, y son 2 temas y ambos se llaman Ponles una señal. Es un estudio sobre el capítulo 8 y 9 de Ezequiel, que son muy importantes. Y hoy voy a hacer un breve recuento porque la visión del capítulo 8 y 9 termina en el capítulo 11 del profeta Ezequiel. Entonces necesitamos entrar nuevamente en sintonía con este capítulo para hoy ir al capítulo de 10 de Ezequiel. En el capítulo 8 de Ezequiel, nosotros estudiamos las abominaciones que Dios le mostró al profeta que estaban sucediendo dentro del templo, o sea, dentro del núcleo de Israel, o sea, su organización. Habían problemas en la organización del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, de la iglesia de Dios. Y vamos a hacer un breve repaso. Primero, en el versículo 3 y 6, capítulo 8 de Ezequiel, versículos 3 y 6, encontramos que una de las primeras abominaciones es que dentro de la iglesia y dentro del templo estaba la imagen del celo. El pueblo de Israel estaba adorando a Astarte, a Acera, a Venus, a Semíramis, que es un dios femenino, ¿cierto? Los estudiosos concuerdan de que el dios del celo era una figura femenina. Por eso los pueblos paganos tenían sacerdotisas. Porque si había un Dios que era femenino, ¿por qué no había una sacerdotisa? Lo que hoy podríamos decir, ¿por qué no hay pastoras, verdad? ¿Por qué no hay pastoras? Entonces Israel introdujo esas diosas en su adoración y el Señor estaba disgustado y consideraba una abominación el que hubiera este tipo de dioses que provocaban a celos al Señor. Y como las demás naciones, como dije antes, que tenían sacerdotisas, pastoras, etcétera, en sus organizaciones. Y a esas conclusiones llega el Israel moderno hoy también. La segunda abominación que estudiamos, le estoy haciendo un breve repaso, está en el versículo 7, y era que dentro del templo, el Señor vio dentro de las cámaras del templo que había toda una serie de reptiles y aves abominables. Nosotros estudiamos que los reptiles y las bestias y las bestias abominables son las falsas doctrinas. Cuando vamos al Apocalipsis nos damos cuenta de que el Señor menciona que la iglesia falsa tiene falsas doctrinas y dice que son bestias abominables y toda serie de especies que son inmundas. Entonces, Babilonia se caracteriza por toda clase de aves inmundas y aborrecibles, dice el Apocalipsis. Y el pueblo de Dios estaba introduciendo falsas doctrinas. Había adulterado la verdad. Se estaba dando al pueblo pan inmundo. Si ustedes leen el capítulo 4 de Ezequiel, van a ver que el Señor le mandó a Ezequiel que hiciera pan y lo pusiera sobre excremento de humano y entonces el profeta le dice: no, Señor, y él, bueno, te permito que lo uses excremento de animales, porque el pueblo ha estado comiendo pan inmundo y yo quiero que ustedes les enseñe al pueblo ese asunto. Así que por 40 días el profeta Ezequiel estuvo comiendo pan inmundo. Introducción de falsas doctrinas. Pero es muy interesante que parece que al pueblo de Israel le gustaba esa clase de panadería, esa clase de pan que se cocinaba sobre el estiércol, le gustaba al pueblo. Se había acostumbrado al pan inmundo que le ofrecían. Y el pueblo le decía a los profetas: díganos cosas bonitas, profetícenos cosas halagüeñas. Nada puede ser añadido a lo que Jesús hizo en la cruz. Así que la obediencia no puede ser una condición de salvación. Suena bonito, ¿verdad? Pero no es verdad. Entonces, por lo tanto, primero soy salvo y luego obedezco. Obedezco por gratitud.
Por amor, solo por amor. No obedezco porque creo o sea por la fe, sino que obedezco por gratitud. Amén. Por amor, no obedezco por amor. No obedezco porque sus leyes santas, justas y buenas, sino por gratitud. Claro, hermano Héctor, digo un amén, que yo sé que es positivo, pero quiero hablar algo aquí bien fuerte. Aunque Jesús dio su vida por mí y me ama, si su ley no fuera santa, ni justa, ni buena, yo no tengo por qué obedecer. No tengo por qué amarlo. Voy a colocar otra comparación más fuerte. Si de repente un delincuente va a dar su vida por mí, yo tengo gratitud con él, pero no significa que yo tengo que seguir haciendo lo que esa persona dice, ¿verdad? O seguir el ejemplo de él. Entonces, cuando decimos que obedecemos al Señor simplemente porque Él murió por mí, falta un asunto muy interesante, ¿verdad? Obedezco a mis hermanos porque Él es mi creador, obedezco porque Él me amó, obedezco porque Él dio su vida por mí y porque Él me pide que obedezca sus leyes que son santas y justas y buenas. Porque sin santidad nadie verá al Señor, porque no entrará en su reino ninguna cosa que hace abominación o mentira, ¿cierto? Por lo tanto, la obediencia a la ley de Dios son necesarias. En mí debo acatarlas y son una condición. Entonces, cuando decimos que el sacrificio del Señor ya lo hizo todo y que no hay que añadirle nada, inmediatamente empezamos a pensar, bueno, ¿y para qué los principios de salud? ¿Y para qué los principios de la reforma en el vestir o en el comer? ¿Qué importa lo como yo me vista? La santidad no tiene relevancia. No es necesario que Dios tenga un pueblo sin mancha y sin arruga en el tiempo del fin, porque ya todo está hecho. Y por lo tanto, mandemos a la basura la teología de la última generación. Y el Señor vio que eso estaba pasando con el pueblo de Israel. Y ya es hora que a quienes el varón vestido de lino está poniendo una señal que lo separa de todas esas abominaciones, dejen de apoyar a quienes promocionan esas cuestiones. Después de todo, esto no es lo que el Señor ordena. Entonces, en la segunda abominación es que se habían falseado los principios del Señor en Israel. La tercera abominación que encontramos en el versículo 11 del capítulo 8, estoy haciendo un breve resumen, es que ellos estaban ofreciendo a Dios un incienso que el Señor decía es un incienso espeso. Nosotros leímos que la sierva del Señor dice que nuestras oraciones y nuestras alabanzas suben como incienso ante el Señor. Los dirigentes habían cambiado la mentalidad del pueblo y habían introducido la música del mundo, y esto era lo que le ofrecían a Dios. Era la misma adoración que se estaba celebrando en Israel, la que se celebró cuando el pueblo adoró el becerro de oro. Ustedes pueden ir a Éxodo capítulo 30, los versículos 6 al 9, y ustedes se van a dar cuenta qué tipo de adoración tuvo Israel con el becerro de oro. ¿Sabe qué había en esa adoración? Algarabía, danzas, tambores, hilaridad, gritos, etc. Y esto le gustaba al pueblo. Y para el Señor esto fue incienso espeso, incienso extraño. Me atrevería a decir, mis hermanos, que es puro espiritismo. Estaban adorando a otro. Esta semana por ahí llegó un video muy interesante de un análisis que se hizo de un culto por acá, de una iglesia cerca. No sé si ustedes lo vieron o lo leyeron. Es lamentable, es lamentable. Hemos cambiado la mentalidad del pueblo y estamos ofreciendo ante el Señor incienso, que no es el incienso fragante que debe subir ante el trono de la gracia, sino que es incienso espeso, un incienso extraño. Otra de las abominaciones que tenía el pueblo de Israel es que las mujeres se endechaban a Tamuz. Vayan a mi sermón anterior y ustedes van a encontrar la explicación de por qué Tamuz era adorado en Israel. El resto, la quinta abominación, el resto de dirigentes eran 25 que estaban más adentro en el templo.
estaban cerca del altar. Tenían sus espaldas hacia el sol, hacia el templo, perdón, y tenían su cara hacia el sol y adoraban al sol. Estos 25 estaban en el templo de Dios y sabían que debían adorar al verdadero Dios, pero estaban adorando al sol. ¿Cómo habían llegado adentro del templo? ¿Cómo podían entrar en la participación de la dirección de la obra esos 25 personas que estaban adorando al sol dentro del templo del Señor? Así que en el capítulo 9, Dios ordena al varón vestido de lino, que es Jesús, que ponga una señal sobre los que gimen y protestan, o sea, claman por estas abominaciones. Que pongan una señal, es el sello de Dios, una marca de protección, porque detrás del varón vestido de lino vienen 6 varones con espadas refulgentes para destruir. Y el capítulo 9 es terrible. El capítulo, la palabra del Señor me dice que pocos fueron señalados porque el profeta exclamó, y que de ellos solo me postré sobre mi rostro y clamé: ¡Ah, Señor Jehová! ¿Destruirás a todo el remanente de Israel? Capítulo 9, versículo 8. Mi pregunta es, mis hermanos, ¿por qué tan pocos fueron señalados? ¿Por qué? ¿Por qué Ezequiel dijo: Señor, ¿vas a destruir a todos? ¿Por qué tan pocos fueron señalados? Quizás por falta de discernimiento, quizás por ser fieles a un sistema o a una organización, o quizás porque lo que les estaban enseñando y lo que les estaban diciendo arrullaba sus sentidos y venía como anillo al dedo. Es bastante triste cómo termina la visión en el capítulo 9, porque el capítulo 9 dice que el varón vestido de lino le dijo al Señor: he hecho todo conforme a lo que me mandaste. Ahora, eso fue lo que estudiamos la vez pasada. El capítulo 10, vamos a ir al capítulo 10, abran sus Biblias conmigo, mis hermanos. Es un estudio muy tremendo, muy hermoso, muy importante para el pueblo de Dios hoy. Y vamos a empezar en el versículo 1. Dice: miré y aquí en la expansión de Ezequiel capítulo 10. Ezequiel capítulo 10. Miré y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a mi vista. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino diciendo: toma fuego de entre las ruedas de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de las alas. Y he aquí que miré que 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada rueda, a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de la otra. El relato sigue, vamos a ir en el relato, porque es una visión muy interesante, porque describe la gloria del Dios de Israel. En primer lugar, el capítulo dice que había una expansión. Esa expansión era como de una piedra de zafiro.
y sobre la expansión había como una semejanza de un trono. Sin duda que ese trono era para Dios, para Jehová el Padre, el Dios de Israel. El zafiro es una piedra preciosísima, generalmente es de un color azul intenso, pero hay diferentes tonos de ese azul, diferentes tonalidades de ese azul, y algunos azules son prácticamente transparentes, ¿verdad? Sí, algunos azules muy intensos, casi negros. Pero hay otro tono que es el zafiro, que es de la familia, el rubí, que es de la familia de los zafiros, que es rojo. Así que realmente yo no estoy seguro, la Biblia no dice si ese zafiro era rojo como un rubí o era azul como la familia de los zafiros, pero era algo precioso. Así que había una plataforma, una piedra, supongo yo que pesa mucho, una plataforma de piedra de zafiro, y sobre el zafiro estaba el trono de Dios. Y la expansión estaba sobre la cabeza de los querubines. Significa que esos querubines soportaban la expansión. La plataforma estaba sobre la cabeza de cuatro querubines. Y esos cuatro querubines soportaban el trono de Dios. Significa que esos ángeles, esos querubines eran poderosísimos en fortaleza. El pastor Benhar nos contó hace 8 días una historia de un hermano que salió a la recolección y estaba recolectando y llevaba ya el carrito casi lleno con billetitos y monedas, cuando aparecieron 4 hombres y le iban a quitar el carrito con violencia, y él se lo mostró y le dijo: bueno, ustedes se lo pueden llevar porque este dinero no es mío, sino es de Dios. Y dice que de repente los hombres salieron corriendo despavoridos, y el hermano, cuando miró hacia el lado hacia el lado opuesto por donde salieron corriendo, vio a un hombre supremamente alto, muy grande, un gigante. Estos hombres salieron despavoridos cuando vieron ese gigante. Pero yo pienso que los ángeles de aquí de Ezequiel capítulo 10 eran mucho más grandes. No sé si es verdad, pero salió una noticia hace una semana de que alguien dice que un ovni se estrelló en el patio de la casa de una finca, y que los que estaban ahí tenían más de 10 pies de altura, 11 pies de altura, los aliens. Y vino la policía, pero hasta ahí llegó la historia. No han comprobado el asunto, se especula mucho, pero los ángeles del Señor, los que soportan la plataforma donde está el Señor, son ángeles poderosísimos, querubines. Estos querubines que vio el profeta Ezequiel son tan grandes y poderosos que llevan en sus cabezas una inmensa plataforma de zafiro, y sobre la plataforma está el gran trono de Dios. Ahora, Ezequiel hace una descripción de los querubines. Dice en el versículo 14 que esos querubines tenían 4 caras, todas diferentes. Figúrese una persona con 4 caras, Cascleya, una persona con 4 caras. Difícil, ¿no? Una cara era de querubín, otra cara era de hombre, otra cara era de león y otra cara era como de águila. Y esos querubines, cada uno tenía 4 alas. En el versículo 21. Ahora, en el versículo 9 dice que cada querubín iba sobre una rueda, tenía su propia rueda. Así que eso me dice a mí que era algo que estaba en movimiento, ¿verdad? Porque los querubines no solamente utilizaban las alas para volar, sino que necesitaban las ruedas para desplazarse más adecuadamente. Y debajo de las alas tenían unas manos de hombre debajo de las alas. Así que es una cuestión un poquito difícil de describir. Necesitaban las ruedas y necesitaban las alas para irse del templo, porque lo que está presentando la visión era lo que iba a pasar como consecuencia de las abominaciones que se hacían en el pueblo del Señor. Se estaba preparando un viaje muy interesante de la gloria de Dios, la partida de Jehová del templo de Israel. Ahora hablemos de las ruedas. Las menciona el versículo 2
y luego los versículos 9 al 13, Ezequiel dedicó a las ruedas también una sección de su capítulo, por lo tanto considero que es muy importante. Notan un relato muy intrigante de esas ruedas. Eran 4, una para cada querubín, para su desplazamiento, para moverse, para viajar, para irse, para la despedida. La apariencia de las ruedas era como de crisolito, es una piedra también muy hermosa, es una piedra preciosa. El crisólito tiene colores verdes, transparentes también, colores verdes, muchas tonalidades de colores verdes. No nos podemos imaginar los destellos de estas ruedas en sus movimientos. Cuando giraban sobre sí mismas. Y aquí en la visión se le dio al profeta unas características de estas ruedas y de estos movimientos que desafían realmente la física hoy. Por ejemplo, eran todas de la misma forma, o sea, del mismo tamaño, sin embargo, parecían que estaban una entre otra. ¿Cómo me explico que hay 4 ruedas que son iguales y que están una entre otra? Ahora, cuando andaban, cuando se movían, cuando rodaban, iban hacia los 4 frentes las ruedas, o sea, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. O sea, se desplazaban en las 4 direcciones cardinales, pero dice Ezequiel que cuando una se movía, las otras iban detrás de la que se movía. ¿Cómo es que se desplazan hacia los 4 puntos cardinales y sin embargo van como si estuvieran en fila? Así que es un poquito complejo eso, ¿no? Ahora, esas ruedas también estaban llenas de ojos. Eran ruedas que tenían ojos. Y las ruedas respondían a las órdenes que los querubines les daban. Los querubines decían a la rueda, rueda, y la rueda empezaba a rodar. O sea, eran ruedas con vida. Y el versículo 17, el capítulo 10, dice, el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. ¿Están entendiendo las cosas? Yo todavía no las entiendo mucho. Vuelvo y repito, la descripción de las ruedas me da a entender que se estaban preparando para una partida. La partida del Padre Jehová del templo en medio de su iglesia. Todo el capítulo 10 es una descripción, es un relato de los preparativos de esa partida del Señor, de Jehová del templo. Y es algo muy sobrecogedor, y es algo muy triste. Ahora, el Padre, según el capítulo, le ordenó a su hijo, al varón vestido de lino, que sabemos que es Jesús, el varón vestido de lino, que entrara en medio de las ruedas, sobre las que se desplazan o se mueven los querubines, que llenara sus manos de carbones encendidos, ya lo leímos, y que las esparciera sobre la ciudad, sobre Jerusalén. Está en el versículo 2. Y en los versículos 6 y 7, vemos que el varón vestido de lino, o sea Jesús, obedece el mandamiento del Padre Jehová, y va y se para frente a las ruedas. Entonces dice la Escritura que un querubín toma fuego, o sea los carbones encendidos, que son realmente fuego, y lo puso en las manos de Jesús, el varón vestido de lino, quien lo tomó y salió a cumplir su terrible misión, esparcir el fuego sobre la ciudad de Jerusalén. Este es un tema que no quisiéramos presentar, ¿verdad? Que no quisiéramos predicar, ¿no? Porque esto es medio fuerte. Pero el varón vestido de lino tomó el fuego para esparcir. Según el Apocalipsis, el capítulo 8, el versículo 5, los carbones encendidos que se toman del altar son sinónimos de los juicios de Dios. Esos carbones encendidos que son arrojados a la tierra son descritos en los capítulos 8, 9 y 11 de Apocalipsis y son las 7 trompetas. Las 7 trompetas que ocurren en el tiempo del séptimo sello. Eso sucederá una vez que se coloque la ley dominical. Según la palabra del Señor, empezarán a sonar las 7 postreras trompetas.
Algunos dicen que ya pasaron y por lo tanto ya no se aplican. Pero cuando estudiamos el Apocalipsis en su secuencia nos damos cuenta que están en el futuro. Entonces se tomaron los carbones y el varón vestido de lino salió a colocar el fuego sobre Jerusalén. Versículo 18, 19 y 20. Abran su Biblia, mis hermanos, capítulo 10, versículos 18, 19 y 20. Dice la palabra del Señor: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. La gloria de Jehová hasta el momento estaba llenando el templo. Los querubines estaban a un lado de la casa. La expansión estaba colocada. Dice: y entonces la gloria de Jehová se elevó por encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Versículo 19. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon al lado de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. A mis hermanos, qué relato tan triste, porque Jehová se levanta, los querubines también se levantan, las ruedas también lo hacen, y el Señor junto con los querubines se paran a la entrada de la puerta oriental. Se pararon para el oriente, por donde parte el Señor hacia el cielo, por el oriente, ¿cierto? Por el oriente iba a ser la partida, pero se quedan allí. Los querubines, las ruedas, el Padre, el varón vestido de lino, se quedan allí. No sabemos cuánto tiempo estuvieron ahí. Cuán difícil es para el Señor partir de su iglesia. Qué dolor tener que abandonarla. Qué dolor tener que dejarla. Pero Israel se había apartado del Señor. Las abominaciones que se hacían en su iglesia hicieron imposible la presencia de Dios entre ellos. La visión de los capítulos 8 al 11 termina en el capítulo 11 con los versículos 23 al 25. Vamos a leerlos. Capítulo 11, versículos 23 al 25. Dice: y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto, y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. La visión termina ahí. El Señor salió de la ciudad, salió del templo, se lo colocó en el monte, y nuevamente el Espíritu tomó por las guedejas que lo había tomado antes y lo llevó en visión nuevamente a Babilonia, donde Ezequiel estaba cautivo junto con el pueblo. Y ahí terminó la visión, y Ezequiel le habló a los cautivos y les contó todas estas cosas que el Señor le había mostrado. El capítulo 12, si ustedes lo leen, es un ejemplo y señal de lo que pasa siempre cuando Dios tiene que retirarse de su pueblo. El Señor en el capítulo 11 se retira del pueblo, y en el capítulo 12 el Señor le dice al profeta, y ustedes pueden leerlo, mis hermanos, pero voy a leer solamente algunos versículos del capítulo 12. Acompáñenme, por favor. Capítulo 12 de Ezequiel. Dice: vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, tú habitas en medio de casas rebeldes, los cuales tienen oídos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casas rebeldes. Tienen ojos. Por tanto tú, hijo de hombre, prepárate en sede de marcha y parte de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, porque si tal vez atienden, porque son casas rebeldes. Y sacaráslos en sede de día delante de sus ojos, como en sede de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos, como quien sale en cautiverio.
Delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared y saldrás por ella. Delante de sus ojos lo llevarás sobre tus hombros, de noche lo sacarás, cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Otro aspecto terrible. El Señor ya había partido de Israel. Ahora el profeta también debería partir de Israel. O sea, cuando Dios se retira de su pueblo, también los profetas se retiran de su pueblo. Lean el capítulo todo y saquen sus propias conclusiones. Vamos a hacer un breve recuento de la retirada de Dios de su pueblo. Ustedes recuerdan que cuando el pueblo fornicó, después de entregar las tablas de la ley, ellos se construyeron un becerro de oro. Hicieron la algarabía que ustedes encuentran en Éxodo 33, 7 al 11, que son las algarabías que hoy vemos dentro del pueblo de Dios también. Entonces, el Señor le dijo a Moisés: no voy a seguir contigo. El Señor le dijo: si no vas conmigo, no nos saques de acá. El Señor dijo: bueno, saca por favor el tabernáculo del campamento. Así que el Señor tuvo que sacar su tabernáculo y ponerlo. Moisés sacó el tabernáculo, lo ponía afuera. Moisés iba a encontrarse con el Señor, y los pocos de Israel que querían encontrarse con el Señor tenían que salir fuera del campamento e ir allá al tabernáculo donde estaba la presencia de Dios. Eso lo pueden ustedes leer en Éxodo 33 del 7 al 11. Ahora, muchas veces el Señor tuvo que retirarse de su pueblo. Por ejemplo, en el tiempo cuando estaba Elí con sus hijos, el sumo sacerdote Elí. Y el Señor levanta a Samuel. Y siendo un niño, el Señor le da las visiones a Samuel. Y le dice lo que va a pasar con Samuel. Y noten este versículo tan terrible. 1 Samuel 3:14. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Así que salieron a batalla, los hijos de Elí caen en batalla. Cuando regresan y le dan la noticia a Elí ya estaba muy gordito, viejo, sentado en una silla, se cayó, murió. La esposa de Fines, que era uno de los hijos de Elí, estaba embarazada, dio a luz un hijo, y mientras estaba en el parto, murió, ¿cierto? Pero el niño quedó vivo y le colocaron un nombre a ese hijo, y el nombre que le colocaron fue Icabod o Ishabod. La gloria de Israel es traspasada, por la gloria de Israel se acabó. Esa fue otra salida del Señor. Otra salida es en el tiempo de Jesús, ¿verdad? En el tiempo de Jesús. La semana de la crucifixión fue extraordinaria, muchos eventos, 36 eventos, pero en el tercer día, cuando el Señor ya había ido al templo y lo había limpiado por segunda vez, el Señor se paró en el monte de los olivos y empezó a llorar Jesús. Y eso lo encontramos en San Mateo capítulo 23, versículos 37 y 38. Y Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas, y no quisiste? Por tanto, tu casa os es dejada desierta. Jerusalén fue destruida y quemada totalmente por los romanos en el año 70. Fue otra partida del Señor. Pasemos ahora a la iglesia adventista. La existencia de la iglesia responde a un llamado profético de Dios en Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Dios ha escogido a la iglesia adventista para ser el pueblo restaurador de portillos, restaurador de calzadas, para poder
enseñar las verdades que son importantes y necesarias para el tiempo del fin. Se le ha dado la comisión de amonestar al mundo sobre los grandes y extraordinarios eventos que están por ocurrir y para preparar a un pueblo para la venida del Señor. Esa es nuestra misión, la que el Señor le dio a la iglesia. Pero la iglesia adventista no ha sido una excepción a todo lo que ha pasado con la iglesia a través de la historia. Por ejemplo, la hermana White escribió en 1888 lo siguiente: recibí confirmación acerca de todo lo que había declarado en Minneapolis en cuanto a lo que debe realizarse, en cuanto a que debe realizarse una reforma en las iglesias. Como reformadores habían salido de las iglesias denominacionales, pero ahora juegan un papel semejante al que habían desempeñado esas iglesias. O sea, la iglesia había llegado a un estado igual que las iglesias anteriores, que habían entrado en una apostasía y que los hermanos habían salido. Y ella dice: esperábamos que no habría necesidad de otra salida, aunque procuraremos mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Con la pluma y la voz no cesaremos de protestar contra el fanatismo. La hermana White llegó a considerar que era necesario salir. Ella dijo, esperábamos que no habría necesidad de otra salida. Los hermanos editores en el libro dicen, es la única vez que la hermana White dice eso. Pero lo consideró. Dijo, procuraremos mantener la unidad del espíritu. 10 años más tarde, la hermana White escribió: la iglesia se encuentra en el estado laodicense, la presencia de Dios no está en su medio. Han transcurrido 125 años desde ese momento y las cosas no están mejor, sino considerablemente peor. En 1915, W.C. White, su hijo, luego de la muerte de la hermana White, y hablando a la señora Lydia Scott, le mencionó que su madre consideraba que, de acuerdo a su experiencia con la iglesia remanente, que Dios no permitiría que esta denominación apostatara tan completamente que ocurriese el surgimiento de otra iglesia. Eso está en Eventos de los Últimos Días, página 58. Esto no fue algo que el Señor le mostró a la hermana Juan, sino que fue la impresión que ella tenía. La impresión que ella tenía era que la iglesia no iba a apostatar tan completamente que fuera necesario que se levantara otra. Y no puede ocurrir el levantamiento de otra iglesia simplemente por el hecho de que el Señor en este tiempo, en el tiempo del fin, está colocando una señal, una marca o sello sobre aquellos que no contemporizan con las abominaciones que se suceden. Y luego de eso viene el fin. No hay tiempo para otra iglesia. Si hubiera tiempo, posiblemente debería suceder. En el libro Desearlo a las gentes está esta declaración: así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando habla de Cristo, del retiro de Cristo de Judea, significa el retiro de Cristo de su iglesia. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida, pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer.
Esas dos, la gente es página 198 y 199. Hace unos días estábamos, después del almuerzo, acá en el pasillo de la iglesia, de los salones, y entró un señor, un americano, y fui a saludarlo, y vi que entró a la cocina y estaba sacando cosas, y yo le dije, ¿vas a hacer comida? Me dijo, sí, vamos a hacer comida, hoy vamos a celebrarle el cumpleaños a mi padre, tiene 90 años, y vamos a celebrar el cumpleaños. Y me dijo, mi padre se levantó en la iglesia metodista, en esta iglesia, First United Methodist Church. Se levantó toda la vida. Dijo, pero ya no somos First United Methodist Church, ya no somos una iglesia unida. Y me dijo, la iglesia acá, metodista de Apoca, votó en sesión plena separarse de la corriente principal de la iglesia metodista, porque la iglesia metodista ha aceptado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y dijo, y ha sido supremamente doloroso para mi padre. Yo le leí a ustedes una noticia hace ya como 2 meses, salió en el periódico. La iglesia metodista tiene 30,000 iglesias aquí en Estados Unidos y 1,200 iglesias han decidido separarse por ese paso que dio la iglesia metodista de aceptar el matrimonio homosexual dentro de sus filas. Y yo felicité a este hermano, y lo felicité porque ellos tomaron esa decisión de separarse porque estaban haciendo algo en favor de la verdad. Si una organización fuera más importante que la verdad, entonces Jesús nos habría dado el ejemplo y se hubiera sometido a la autoridad y enseñanzas de los sacerdotes y los fariseos de su tiempo. Mantener la verdad es más importante que mantener la unidad. Aunque la hermana White, aunque escribió que el ángel le dijo unidos, 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 pero la unidad tiene que ser en torno a la verdad. Estas iglesias, estos hermanos metodistas se separaron y gracias al Señor. Yo dije el otro día, si así hubieran hecho con nosotros ahí en Sorrento, ¿cierto? Porque salió hubieran dicho, no, quédense ahí porque eso ustedes lo construyeron, eso ustedes es de ustedes. Los hermanos metodistas les dijeron, quédense con las propiedades. Los que se separaron, quédense con las propiedades. Son de ustedes, las han construido, las han hecho. Así que doy gracias al Señor porque en este lugar donde nos reunimos hay 2 congregaciones que consideramos que la lealtad a Dios es más importante que la lealtad a una organización. Alabado sea el Señor. Amén. Mis hermanos, la gracia de Dios está disponible todavía. ¿Qué en cuanto a nosotros que estamos aquí? Lo que hemos estudiado en estos 3 temas son pecados de carácter corporativo, institucionales del conjunto. Pero ¿qué en cuanto a nosotros individualmente? La palabra de Dios dice que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Isaías 59:1. El Señor nos da palabras de consuelo y de ayuda para nosotros. Dice Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Sofonías 2:3 dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día de la hora del enojo de Jehová. Es la hora de orar y de investigar. Es la hora de orar y de discernir. Es la hora de orar y tomar decisiones. Es la hora.
Es la hora. Estamos en tiempos cuando no debemos predicar temas de la prosperidad, temas que arrullen al pecador, ni tampoco predicar una gracia barata. No podemos caer en el pedido de díganos, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizarnos mentiras, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Dice Isaías 30, 10 y 11, era lo que le pedían los israelitas a sus profetas. Cuando el rey David cayó en pecado, en su arrepentimiento, sintió el profundo temor de que el Espíritu de Dios se retirara de él. Escribió en Salmo 51, 11, no me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esta semana, cuando visitaba una familia en cierto vecindario, el jefe de la familia me dijo, nosotros queremos volver a Dios, porque hemos hecho tantas cosas malas. Dios está dispuesto a recibirnos hoy nuevamente. Amén. La gracia de Dios está disponible aún para nosotros. Todavía Dios puede ser hallado por quienes con humildad lo buscan. Yo tiemblo ante la posibilidad de que el Espíritu de Dios se retire de mí. Es lo más fabuloso que podría experimentar. Por eso, en esta mañana, yo quiero decirle al Señor, no me eches delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Hay alguien que quiere hoy decirle también eso al Señor. ¿Podría levantar la mano? Que el Señor les bendiga.